Superman. A finales de los 70 llegó a los cines la primera película con Christopher Reeve interpretando al Hombre de Acero, superhéroe salido de las páginas de las historietas de DC Comics. La historia cuenta los orígenes del personaje. Segundos antes del colapso total del planeta Krypton, sus padres lo envían en una nave hacia la Tierra. Es adoptado por Jonathan y Martha Kent y recibe el nombre Clark Kent. Desde una temprana edad, descubre que tiene habilidades sobrehumanas, pero no sabe qué hacer con ellas. Al crecer, decide utilizar sus poderes para ayudar a la humanidad y se muda a Metrópolis. Allí oculta su verdadera identidad bajo la figura de un reportero tímido y un poco torpe. Dirigida por Richard Donner, se estrenó el 15 de diciembre de 1978. Con un presupuesto de 55 millones, logró una recaudación mundial de más de 300 millones de dólares. Fue muy bien recibida por el público y los críticos, que destacaron la actuación de Christopher Reeve, la banda sonora y los efectos especiales. Recibió 3 nominaciones a los premios Oscar en las categorías Edición, Música y Sonido, y aunque no ganó en ninguna de estas, recibió un premio especial por los efectos especiales. El gran éxito de esta película permitió la producción de 3 secuelas protagonizadas por Christopher Reeve. El superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster apareció por primera vez en la publicación Action Comics en junio de 1938. La idea de un film de Superman se le ocurrió al productor Ilya Salkind a finales de 1973. Junto a su padre Alexander Salkind y Pierre Spengler pudieron conseguir los derechos del personaje de DC Comics después de un año de negociaciones. Aunque en la década del 40 y 50 se habían producido series de Superman, esta era la primera vez que se realizaba una película de alto presupuesto de un personaje surgido de historietas. Tenían tanta confianza en que la adaptación iba a ser un éxito que pensaron en que era mejor filmar la primera parte y la secuela al mismo tiempo. Hicieron un trato con Warner Bros. Para que el estudio se encargara de la distribución de las películas. Ilya contrató a Alfred Bester para que escribiera el guión, pero Alexander pensó que el escritor no era lo suficientemente famoso, por lo que contrató a Mario Puzo, el autor de la novela y el guión de El Padrino. Para la dirección, pensaron en nombres como Francis Ford Coppola, William Friedkin, Richard Lester y George Lucas, entre otros. Ilya quería que Steven Spielberg la dirigiera, pero su padre Alexander no confiaba en el joven director. Spielberg estaba entusiasmado por dirigir el film, y aunque su agente intentó cerrar el trato, Alexander decidió esperar a que se estrenara Tiburón, su última película, y ver qué tan bien le iba en la taquilla. Tras el enorme éxito que logró este film, le ofrecieron la dirección de Superman, pero Spielberg se convirtió en un director muy requerido y ya se había comprometido a dirigir Encuentros cercanos del tercer tipo. Finalmente, Guy Hamilton fue contratado para hacerse cargo de la dirección. A mediados de 1975, Mario Puzo entregó un guión de 500 páginas que contenía la historia para filmar Superman 1 y 2. Aunque los productores opinaron que su guión era muy bueno, les pareció que era demasiado largo, por lo que contrataron a Robert Benton y David y Leslie Newman para que lo acortaran. En julio de 1976, el guión estaba terminado. Contaba con un total de 400 páginas y tenía un tono humorístico que incluía una aparición del actor Telly Savalas, que al encontrarse sorpresivamente con Superman, pronunciaba la característica frase del teniente Kojak. Love you, baby. You're beautiful.
La preproducción comenzó en Roma, con la construcción de los sets y algunas pruebas de efectos especiales. Sin embargo, Marlon Brando, que en ese momento ya había sido contratado, no podía ingresar a Italia porque estaba acusado de obscenidad y tenía una orden de arresto en su contra por la filmación de la controvertida película El último tango en París. Para mantener a la estrella principal, la producción se mudó a Inglaterra a finales de 1976. Esto provocó otro problema, ya que el director Guy Hamilton no podía quedarse en el país por más de un par de semanas por ser un evasor de impuestos. Finalmente, decidió renunciar a la producción. Tuvieron que buscar a un nuevo director, y en enero de 1977 contrataron a Richard Donner. Después de ver lo que habían preparado durante un año de preproducción, Donner decidió descartar todo y comenzar desde cero porque le pareció que nada era útil. Estaba sumamente insatisfecho con el guión, porque el humor que tenía lo hacía parecer una parodia y era extremadamente largo. Le pidió a su amigo Tom Mankiewicz que lo reescribiera, y según este, no usó nada de lo que había sido escrito por Puzo y el resto de los escritores. El sindicato de escritores se negó a incluirlo en los créditos, pero de todas formas, Donner se las arregló para que se le diera crédito como consultor creativo. Para lograr atraer a la audiencia y a los inversores, la producción pensó en contratar a actores de renombre para los papeles secundarios. Marlon Brando había ganado 2 premios Oscar en las películas Nido de ratas y El Padrino, lo que lo posicionaba como una de las más grandes estrellas de Hollywood de la época. Ilya Salkind, Tom Mankiewicz y Richard Donner se reunieron con él para discutir su participación como Jor-El, el padre biológico de Superman. Donner sabía que el actor podía ser difícil de tratar, por lo que llamó anticipadamente a su representante para pedirle algún consejo. Este le dijo que Brando le iba a sugerir presentar al personaje como un portafolio verde con su voz. Esto quería decir que prefería cobrar una gran suma de dinero por grabar los diálogos y no tener que actuar frente a la cámara. Durante la reunión, Brando habló durante 2 horas de temas que nada tenían que ver con la película, hasta que finalmente, cuando habló de Jor-El, lo sorprendió a todos porque sugirió que si los kryptonianos eran extraterrestres, entonces podían ser representados por bagels. Además, sugirió que no se comunicaran en el mismo idioma que los humanos, sino por medio de sonidos electrónicos. Salkind pensó que eran ideas completamente ridículas, pero no pudo decir nada porque se sintió intimidado por el actor. Afortunadamente, Donner se mantuvo tranquilo y pudo convencer a Brando de que era mejor si su figura aparecía en la pantalla. El papel del villano Lex Luthor se le ofreció a Dustin Hoffman, pero lo rechazó. El siguiente en recibir la oferta fue Gene Hackman, que contaba con un premio Oscar por su actuación en el film Contacto en Francia. Dudó de aceptar la propuesta porque tenía miedo de que dañara su reputación de actor serio, pero al final pensó que interpretar a un villano de historietas podía ser divertido. En principio, también se había pensado que el papel principal fuera interpretado por un actor estrella o personalidad famosa reconocida por todos. Se les ofreció el rol a Robert Redford, Paul Newman y Burt Reynolds, pero todos lo rechazaron. Al Pacino, James Caan, Steve McQueen, Clint Eastwood, Jon Voight y Dustin Hoffman también estuvieron en consideración. El cantante Neil Diamond, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger intentaron ganarse la aprobación de los productores, pero no lo lograron. Incluso se pensó en personalidades que no eran actores sino deportistas, como el boxeador Muhammad Ali y el campeón olímpico Bruce Jenner.
En un momento, Patrick Wayne, el hijo de John Wayne, había sido contratado, pero tomó la decisión de abandonar la producción después de que su padre fue diagnosticado con cáncer. La producción decidió cambiar el enfoque y buscar a actores poco conocidos. Uno de los primeros recomendados por el director de casting fue Christopher Reeve, pero al director y a los productores les pareció que era demasiado joven y delgado. Más de 200 actores audicionaron para el papel, pero ninguno lograba convencer a la producción, ya sea porque carecían de la correcta apariencia física o no eran buenos actuando. Estaban tan desesperados que incluso le hicieron una prueba de pantalla al dentista de la esposa del productor Ilya Salkind, que había actuado en algunas series de televisión cuando era más joven. El director de casting logró hacer que los productores y el director le dieran una oportunidad a Christopher Reeve, y después de entrevistarlo y ver una prueba de pantalla, se quedaron convencidos de que él era la mejor opción. Para interpretar a Louisa Lane, la reportera e interés amoroso de Clark Kent, fueron consideradas más de 100 actrices. Anne Archer, Susan Blakely, Leslie Ann Warren, Deborah Ruffin, Margot Kidder y Stockard Channing realizaron pruebas de pantalla junto a Christopher Reeve. Leslie Ann Warren había interpretado a Luisa en una comedia musical que se emitió en la televisión en 1975. La decisión final estuvo entre Channing y Kidder, resultando elegida esta última por su sentido del humor y buena interacción con Christopher. En el mismo año de estreno de Superman, Stockard Channing participó del exitoso film Grease. El resto del elenco lo completaron actores que tenían una amplia trayectoria, algunos de ellos con nominaciones a premios Oscar, como Ned Beatty, Valerie Perrine, Jackie Cooper, Trevor Howard, Susanna York y Terence Stamp. Las filmaciones comenzaron en marzo de 1977 y terminaron en octubre de 1978. Se había establecido que se realizaran en un periodo de 6 meses, pero como el plan era filmar las escenas de 2 películas al mismo tiempo, distintos problemas hicieron que se extendiera hasta 19 meses. Tom Mankiewicz tuvo la idea de que el símbolo de cada familia kryptoniana fuera diferente para justificar la S en el traje de Superman. La vestimenta de los kryptonianos estaba confeccionada de un material especial, que al ser iluminado de forma perpendicular reflejaba la luz incrementando su intensidad varios cientos de veces. El joven Clark Kent fue representado por Jeff East, que en principio se había presentado a la audición para el papel del fotógrafo Jimmy Olsen. Para que su apariencia fuera similar a la de Christopher Reeve, tenía que usar maquillaje, una prótesis en la nariz y una peluca, porque su cabello era rubio y rizado. Al ver por primera vez la película, se molestó porque no le habían avisado que sus diálogos iban a ser redoblados por Christopher Reeve en postproducción. La acción en la que Clark corría a la misma velocidad que el tren se realizó con el actor colgado de cables a una grúa montada en un camión. Felix Taxter, la actriz que interpretó a la madre adoptiva de Clark Kent, era la suegra del productor Ilya Salkind. Los sets del interior de Krypton y de la Fortaleza de la Soledad se construyeron en distintos estudios en Inglaterra. También usaron pinturas para complementar el paisaje en algunas escenas.
Para representar al malhumorado editor en jefe, Perry White, habían contratado a Keenan Wynn, pero tuvo que abandonar por problemas cardíacos. Se le ofreció este rol a Jackie Cooper, que aceptó sin tener tiempo de leer el guión. Años más tarde, Cooper dirigiría 2 episodios de la serie de televisión Superboy. Las oficinas del diario New York Daily News fueron utilizadas para representar las oficinas del Daily Planet. Perry White mencionaba que estaba en el negocio de periódicos desde hacía 40 años. Esta era una referencia a la primera aparición de Superman en los cómics, que se había publicado por primera vez 40 años atrás. Las calles de la ciudad de Metrópolis se filmaron en Nueva York. Durante el periodo de filmación ocurrió el Gran Apagón de 1977, un corte del suministro de energía eléctrica que afectó a casi toda la ciudad. El hombre que Luisa saludaba al salir del edificio era el crítico de cine Rex Reed. Hasta ese momento, Christopher trabajaba en obras teatrales, novelas de televisión y había tenido un papel secundario en la película Grey Lady Dawn, que se estrenó varios meses antes que Superman. Varios colegas le habían recomendado que no aceptara el papel del superhéroe porque podía arruinar su carrera. Sin embargo, él pensaba que podía ser un gran paso. Debido a que era muy delgado, le habían sugerido que usara un traje de músculos debajo de la vestimenta de Superman. Pero Reed se rehusó y comenzó un régimen de entrenamiento para ganar masa muscular bajo las indicaciones de David Prowse, el fisicoculturista y actor que había representado a Darth Vader en Star Wars. Según Prowse, Christopher subió casi 20 kilogramos de peso. David Prowse había mostrado interés en actuar como Superman, pero fue rechazado porque no era estadounidense. También audicionó para interpretar a Non, pero no consiguió el papel. Christopher Reeve usó su voz para representar al controlador de tráfico aéreo antes del despegue del helicóptero y en la escena del accidente del avión presidencial. Daily Planet Copter 1, this is ground. Roger, we have Miss Lane here for a quick ride to Metropolis Airport to meet Air Force One. It's a hurry flight. Antes de rescatar a Luisa, Clark buscaba un lugar para cambiarse y miraba a una cabina de teléfono. Esta era una referencia al lugar en donde el personaje se cambiaba de ropa en las historietas y en el dibujo animado. El efecto visual más importante y más complicado fue lograr que Superman volara en la pantalla. Esto era algo que nunca se había hecho antes, ya que en adaptaciones anteriores se usaban trucos de cámara poco convincentes o animaciones. En las primeras pruebas intentaron usar maniquíes catapultados por un cañón de aire, maniquíes deslizándose por cables, modelos a radiocontrol, imágenes proyectadas detrás de un actor y animaciones. Según Ilya Salkind, estas pruebas fueron una pérdida de $2 millones. Usaron varias técnicas diferentes dependiendo de la situación que necesitaban filmar. Los actores colgaban de cables con arneses, se recostaban sobre plataformas inmóviles o actuaban enfrente de una pantalla azul.
Para usar esta pantalla, tuvieron que crear un traje de color turquesa para evitar que se borrara en el proceso de eliminación del fondo azul. Otro truco era filmar al actor delante de una proyección. Para crear la ilusión de movimiento del vuelo de Superman hacia la pantalla, utilizaron por primera vez el sistema llamado Soptic, que permitía la sincronización del zoom del proyector de la imagen de fondo con el de la cámara que filmaba la escena. Christopher Reeve tenía licencia de piloto, ya que volar era uno de sus pasatiempos favoritos. Esta experiencia le sirvió para crear los particulares movimientos que hacía Superman durante el vuelo. Según el director y otros miembros de la filmación, su actuación fue una parte sumamente importante para darle realismo a los efectos visuales. Reeve realizó la mayoría de las escenas en las que su personaje volaba. El coordinador y doble de riesgo Vic Armstrong lo reemplazó en algunas secuencias. Su esposa Wendy Leach fue la doble de riesgo de Margot Kidder. Estaban tan satisfechos con los resultados que en los pósters publicitarios colocaron la frase «Creerás que un hombre puede volar». En la escena del accidente del helicóptero, utilizaron una gran variedad de técnicas para crear los efectos especiales como miniaturas, retroproyección, pinturas y acciones reales con dobles de riesgo. Utilizaron miniaturas a escala para representar el exterior del planeta Krypton, algunos edificios de la ciudad, el puente Golden Gate y la represa. David Baxt, el actor que interpretó al ladrón en el edificio, trabajaría más de 10 años después representando al padre de Bruce Wayne en la película Batman de Tim Burton. Gene Hackman se rehusó a cortarse el cabello para representar al calvo Lex Luthor. Por eso, buscaron formas de sugerir su calvicie sin mostrarla. Por ejemplo, en una escena se veían varias pelucas mientras nadaba usando convenientemente un gorro. Y en otras ocasiones tenía un estilo de peinado diferente. Únicamente aparecía completamente calvo al final de la película, en el que usó una prótesis para ocultar su cabello. Hackman tampoco quería afeitarse el bigote, pero en este caso el director logró engañarlo para que lo hiciera. He says, "What about the mustache?" And I said, "Well, I don't know. I really like to keep it." And he says, "If you shave your mustache, I'll shave mine." And I said, "Okay." So I went back to makeup and we did all this thing. I shaved the mustache off and I came back on the set and I said, "Dick, you got to shave your mustache off." And he says, "Okay." And he took it and he peeled it off. And he had set that up. I loved him for doing that. That was just great. En la escena en la que Superman volaba junto a Luisa, se suponía que la actriz iba a cantar una canción. Pero al director no le gustó y la cambió por un recitado con la melodía instrumental de fondo. La canción fue grabada por Maureen McGovern y se lanzó un año más tarde, pero no se incluyó en la banda sonora de la película. Originalmente, el final en el que Superman retrocedía el tiempo haciendo girar al revés al planeta Tierra era el final de la segunda película. En el final de la primera parte, Superman desviaba uno de los misiles hacia el espacio y este rompía la zona fantasma liberando a Zod, Non y Ursa. La película terminaba con los tres villanos volando hacia la Tierra.
Pensaban que este efecto especial era el más impresionante de todos los que habían creado, y como no sabían si la película iba a tener éxito, era posible que nunca se completara la segunda parte. Por eso incluyeron el retroceso del tiempo como el final de la primera parte. En el contrato de Marlon Brando se había establecido que debía filmar todas sus escenas en 12 días. En el primer día de filmación, le sugirió al director que las cámaras filmaran durante los ensayos porque de esta manera su actuación sería más natural. En realidad, esta era otra de las tácticas del actor para no tener que repetir las escenas y disminuir la cantidad de trabajo que tenía que realizar. También se rehusó a memorizar sus diálogos, por lo que debía tener notas esparcidas por todo el set para leerlas. Recibió un salario de $3.7 millones más un porcentaje de las ganancias, por lo que se estima que ganó más de $10 millones en menos de 2 semanas de trabajo. Reeve y el director se decepcionaron por las actitudes de Marlon Brando y se dieron cuenta de que no le importaba si la película resultaba bien o no. Sugería ideas ridículas con tal de hacer la menor cantidad de trabajo posible y solo le interesaba el dinero que iba a ganar. Christopher no tuvo ningún problema en expresar lo que pensaba del actor estrella en una entrevista televisiva. I must say, I don't say this to be vicious, but I don't worship at the altar of Marlon Brando because I feel that he's no longer in the leadership position that he could be. He could really be inspiring a whole generation of actors and by continuing to work. But what happened is the press loved him whether he was good, bad, or indifferent, where people thought he was this sort of institution no matter what he did. So he doesn't care anymore, and I just think it would be sad to be 53, whatever he is, and not give a damn, that's all. I just think it's too bad that the man has kind of been forced into that hostility. Como Christopher Reeve era un actor de poca trayectoria, recibió un pago de $250,000 por su participación, mucho menos que las millonarias cifras que recibieron los actores estrella Marlon Brando y Gene Hackman. Sin embargo, para Christopher, el éxito del film le trajo muchas oportunidades en su carrera que de otra forma no hubieran sido accesibles. Los productores tuvieron serias discusiones con el director porque desde su punto de vista se excedía en el presupuesto y estaba atrasado en el calendario de filmación. Las tensiones se hicieron tan grandes que llegaron hasta el punto en el que no se dirigían la palabra. El productor Ilya Salkind contrató a Richard Lester como coproductor para que interviniera como mediador entre las dos partes. Además, si Donner decidía renunciar, Lester podía hacerse cargo de la dirección. Por otro lado, según Richard Donner, Lester le había advertido de no trabajar junto a los Salkind y Spengler porque él ya había trabajado con ellos dirigiendo otras producciones y los había denunciado penalmente porque no le pagaron lo acordado. Lester había aceptado unirse a la producción de Superman únicamente porque esperaba que le pagaran lo que le debían. A mediados de 1978 le ordenaron al director no filmar más escenas para Superman 2 y que se concentrara en finalizar la primera parte. Hasta ese momento, Donner había filmado el 75% de la secuela. En principio, Jerry Goldsmith iba a realizar las composiciones musicales para la película, pero por las demoras en la producción no pudo hacerlo. Fue reemplazado por John Williams, que compuso una melodía inconfundible como tema principal de Superman. Originalmente habían establecido que el film se estrenara en junio de 1978, para que coincidiera con la fecha en la que se cumplirían 40 años desde la publicación del primer cómic en el que apareció Superman.
pero los problemas durante la producción retrasaron el estreno hasta fin de año. La película se dedicó a la memoria del cinematógrafo Jeffrey Unsworth, que falleció meses antes de la fecha de estreno. Por una cláusula en el contrato del guionista Mario Puzo, la historia de la película no se adaptó a ningún cómic o novela. Sin embargo, para aprovechar el estreno de la película, se publicaron dos novelas originales tituladas El último hijo de Krypton y Lunes milagroso. Existen en total 3 versiones de la película. La primera versión se estrenó en los cines y tenía una duración de 2 horas y 17 minutos. En el año 2000 se lanzó una versión en DVD llamada Edición Especial con una duración total de 2 horas y 25 minutos. Las escenas agregadas más destacadas son las siguientes. Mientras Clark corre a la par del tren, la pequeña Luisa Lane lo ve y le avisa a sus abuelos, pero no le creen. Estos fueron interpretados por Kirk Alyn y Noel Neill, los primeros actores que representaron a Luisa y Superman en la serie de los años 40. Después de que Superman salva a Luisa y realiza otras proezas en Metrópolis, tiene una conversación con el holograma de Jor-El en la Fortaleza de la Soledad. Le comenta que se sintió muy bien ayudar a los humanos, pero su padre le advierte de los peligros de la vanidad y le da razones para mantener oculta su verdadera identidad. Mientras un grupo de gente se amontonaba para ver las noticias sobre el hombre volador que salvó a una reportera, el director Richard Donner participaba brevemente como un hombre que le hacía un comentario escéptico a Clark Kent. Mientras Superman baja a las alcantarillas, Lex Luthor activa varias trampas. Le dispara con ametralladoras, intenta incinerarlo y congelarlo, pero nada de esto logra detenerlo. En 1982 se emitió por la televisión una versión de la película con más de 45 minutos extras de escenas que habían sido eliminadas. Esta versión extendida de 3 horas y 8 minutos de duración fue creada porque el contrato que tenían los productores con la cadena de televisión establecía un pago por cada minuto de película. Por eso agregaron la mayor cantidad posible de pequeñas secuencias que habían sido descartadas por el director. En 2017, Warner Bros. Lanzó esta tercera versión en Blu-ray sin la aprobación de Richard Donner. El director expresó su total disconformidad con esta reedición, ya que algunas secuencias habían sido eliminadas porque hacían el ritmo del film más lento y no agregaban nada a la historia. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó, por favor denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.